Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Y si al final de este tipo de video tú crees que el contenido te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, deja tu comentario, dale me gusta, compártelo. Pero sobre todo, suscríbete a este canal. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, tú puedes estar seguro que te va a llegar la notificación. ¿Qué tanto afecta al Partido de la Liberación Dominicana y su aspirante a la presidencia, Abel Martínez, la salida del dirigente político, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana? Una figura importante cuando se habla de la región del Cibao, mayormente cuando hablamos de Santiago, cuando hablamos de Julio César Valentín. No cabe duda que en República Dominicana la fortaleza o debilidad de una organización política es sumamente importante. Y para yo analizar, crear una opinión, expresarte mi idea, hacer mi análisis sobre una situación de la cual yo no sé mucho, para yo darte de una forma u otra una respuesta sobre cómo va a afectar al Partido de la Liberación Dominicana la salida de Julio César Valentín. Primero nosotros tenemos que conocer un poquito realmente cuál es la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana y cuál es el papel de Julio César Valentín cuando se habla de esa organización política. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, existen ahora mismo tres organizaciones políticas importantes. Tenemos que hablar del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. Muchos analistas políticos consideran que cuando una organización política pierde las elecciones, la renovación o reestructuración del liderazgo interno de esa organización política debe ser un elemento sumamente importante en la necesidad que tiene esa organización política, primero de cambiar esa percepción que dicha organización política deja cuando sale del poder, pero también de crear nuevas esperanzas mediante la inserción de un nuevo liderazgo fresco y joven que cambia la imagen y aspiraciones y posibilidades de alcanzar el poder en las elecciones del 2024. No cabe duda que con la llegada de Abel Martínez como su aspirante a la presidencia, eso crea un nuevo entusiasmo dentro de esa organización política, en la cual las aspiraciones, pero también esa necesidad de alcanzar el poder es posible con la llegada de Abel Martínez, lo que crea una percepción de fortaleza, pero también de unidad dentro de esa organización política. Con la salida de Julio César Valentín, un alto dirigente del comité político del PLD, importante cuando se habla de Santiago, dicha salida daña, empaña lo que es esa percepción de unidad y fortaleza dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Es un hecho que nosotros no podemos negar. Pero ¿qué tanto realmente dicha salida de Julio César Valentín disminuye las posibilidades que tiene Abel Martínez, el Partido de la Liberación Dominicana, de alcanzar el poder en las elecciones del 24? Es una respuesta que yo voy a tratar de darle a ustedes partiendo de elementos pragmáticos de las cuales ustedes pueden deducir si yo estoy correcto en lo que yo estoy diciendo o estoy equivocado. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, no cabe duda que la reconstrucción y renovación del liderazgo interno es una necesidad si ellos quieren regresar al poder en las elecciones del 24. No cabe duda también que cuando tú analizas el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, un renovado que la mayoría de ellos pasan de los 60 a 70 años, pero un liderazgo el cual, partiendo del activismo político en República Dominicana, sufre de los mismos problemas
que sufre la clase política en República Dominicana, que ellos nunca saben cuándo retirarse y darle paso a nuevo liderazgo político que encamine dicha organización a un futuro mucho más provisorio para la clase dirigencial joven de esa organización política. Lamentablemente para el Partido de la Liberación Dominicana, la palabra renovación no existe. Razones por las cuales el descalabro que esa organización política está sufriendo en este momento con la emigración de muchos dirigentes importantes de esa organización política, que de una forma u otra disminuyen lo que es la fortaleza de ese partido, es un factor que afecta a las posibilidades del PLD de alcanzar el poder en las elecciones del 24. Y la salida de Julio César Valentín, una figura importante cuando se habla de la región del Cibao, mayormente en el área de Santiago, eso te dice a ti que eso disminuye un poco más la posibilidad de que tiene el PLD de regresar al poder en las elecciones del 24, pero no detiene esa posibilidad. El Partido de la Liberación Dominicana, no cabe duda que producto de la división interna, pero también de la salida de esos líderes locales, regionales, pero también líderes a nivel nacional, no cabe duda que eso disminuye lo que es la fortaleza de esa organización política. Pero cuando estos líderes locales o regionales emigran hacia otra organización política, también disminuye la fortaleza de la estructura partidaria interna de esa organización política. Y no cabe duda que producto de la salida de esos líderes regionales, locales, también crea un golpe duro cuando hablamos de la formación de una estructura electoral que de una forma u otra apoya las aspiraciones políticas de su aspirante a la presidencia, Abel Martínez. En pocas palabras, la salida de Julio César Valentín afecta lo que es la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, afecta la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, afecta y disminuye lo que es el liderazgo nacional y local del Partido de la Liberación Dominicana, afecta la estructura partidaria del Partido de la Liberación Dominicana, pero también afecta esa maquinaria electoral del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ve la salida de Julio César Valentín? Es posible que muchos traten de disminuir su impacto, pero créemelo, cuando se habla de liderazgo nacional, de la estructura partidaria, de la estructura electoral y de la fortaleza del partido, esto tiende a afectar la imagen que el Partido de la Liberación Dominicana estaba tratando de proyectar cuando elige como candidato a la presidencia de la República a Abel Martínez para las elecciones del 24. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana y tú analizas lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que desde mi punto de vista, otro de los factores que yo siempre he creído que son importantes cuando se habla de la fortaleza de una organización política es cuando está apoyado por una ideología política que lo define, por un programa pragmático de cómo llegar al poder. Algo que el Partido de la Liberación Dominicana perdió hace 20 años cuando ellos tiraron el bochismo hacia un lado y abrazaron la ideología de ese tipo de ideología de derecha como una forma de ellos mantener contento aquellos elementos del balaguerismo que se sumaron al Partido de la Liberación Dominicana, pero también cuando el Partido de la Liberación Dominicana se volvió un partido hacia el público, cuando abrió lo que es la composición de los dirigentes, pero también de la militancia política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual, aunque en términos electorales fortalece lo que es la posibilidad del PLD de mantenerse en el poder, disminuyó lo que es disminuyó la fortaleza cuando se habla de la ideología política de esa organización política. Ideología política, la cual desde mi punto de vista, el tipo de esperanza, de aspiraciones y necesidades de cambio que muchas
mucha gente del pueblo busca cuando ellos entran en cualquier tipo de organización política. En cuestiones de ideología política, el Partido de la Liberación Dominicana perdió esa mística de ser diferente. Y en este momento, cuando tú analizas o tú juntas el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido La Fuerza del Pueblo, en términos de ideología política, todos son iguales. Por lo tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, producto de que no tiene una ideología política definida, es otro elemento el cual es parte del decalabro político de esa organización política. Otro elemento que nosotros tenemos que considerar es que cuando se habla de la fortaleza de una organización política, tanto en el gobierno como en el poder, no cabe duda que la cantidad de personas que son parte de esa organización política son sumamente importantes, porque todo partido que se suma o que suma militantes se fortalece. Todo partido el cual pierde militancia no quiere aceptarlo, no se debilita. Y con la salida de Julio César Valentín de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, esto crea una percepción de debilidad del Partido de la Liberación Dominicana. No cabe duda también que cuando tú analizas lo que es el Partido de la Liberación Dominicana como un partido fuerte, eso te dice a ti que el control de la información es un elemento sumamente importante. Pero dicha información, mayormente en organizaciones que están en la oposición, realmente dicha información es simplemente utilizada o manifestada a través del liderazgo nacional, del liderazgo regional y del liderazgo local. Lo que te dice a ti que la salida de Julio César Valentín es un elemento que disminuye lo que es la capacidad de información. Cuando se habla del liderazgo regional y del liderazgo local, lo cual disminuye las posibilidades que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de una forma u otra de tener ese control de la información en cuanto a la difusión de lo que son sus ideales, propuestas y discurso político del candidato a la presidencia. No cabe duda también que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, producto de que es una organización que está en la oposición y ya no cuenta con el dinero del Estado, lo cual es otro elemento que se suma a ese elemento que disminuye lo que es la fortaleza política del Partido de la Liberación Dominicana en un país como República Dominicana, clientelar por naturaleza, donde la mayoría de los dirigentes políticos uno quiera aceptarlo. No, ellos sacan beneficio del activismo político, porque mucho de ellos, dicho activismo político, es un producto que ellos venden a las organizaciones políticas como una forma de ellos conseguir dinero. Es la realidad de la clase política en República Dominicana, en la cual el clientelismo político es una realidad que tanto el PLD como el PRM y el Partido de la Fuerza del Pueblo conocen. Pero un país como República Dominicana, donde los dirigentes políticos, ellos nunca se retiran. Porque la mayoría de ellos, la palabra renovación o reestructuración de los cuadros políticos no existe. Eso te dice a ti que el Partido de la Liberación Dominicana, si ellos no aprenden de los errores políticos del Partido Reformista, pero también del Partido Revolucionario Dominicano, y no hablemos del Partido Revolucionario Moderno, eso te dice a ti que si el Partido de la Liberación Dominicana no entra en un proceso de renovación interna de los cuadros políticos
y de una forma u otra ellos forcen el retiro de una serie de dirigentes políticos que no están aportando nada a esa organización política, porque tienen ideas del pasado. Eso te dice a ti que ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana está en un dilema político, en la cual la supervivencia de muchos dirigentes políticos es más importante que la supervivencia del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando tú observas figuras jóvenes como Julio César Valentín, que abandonan el Partido de la Liberación Dominicana, es posible que sea producto de esa necesidad interna de expresión que tienen muchos dirigentes jóvenes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en la cual las oportunidades no existen, producto del que el Partido de la Liberación Dominicana hasta este momento ha fallado en crear un proceso de renovación de los nuevos liderazgos y no ha creado una reestructuración interna en la cual ese viejo liderazgo, viejo con idea arcaica, todavía son figuras importantes cuando se habla de la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana. Realmente Julio César Valentín sale del PLD porque él no ve posibilidades de crecer dentro de esa organización política. O tal vez porque él cree que los ideales políticos que él tiene no coinciden con el Partido de la Liberación Dominicana. Realmente yo creo que es lo primero. Julio César Valentín no sale por diferencia en cuanto a ideología política. Él sale porque ve que dentro del PLD él no tiene posibilidades de crecer en sus aspiraciones políticas que como individuo todos tienen. Mucha gente considera que cuando se habla de la figura de Julio César Valentín, ellos lo ponen como un individuo de centro izquierda con idea progresista, en un partido que en este momento está dominado por ideas de la extrema derecha. Y no hablemos de individuos que de una forma u otra hace tiempo que abandonaron lo que eran las ideas centroizquierda de Juan Bosch. Lo que te dice que cuando se habla de la figura de Julio César Valentín, que él haya salido del Partido de la Liberación Dominicana, realmente yo la entiendo. Claro, lo que no entienden esa desintegración, ese decalabro, ese solo del Partido de la Liberación Dominicana, de muchos dirigentes jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana hacia otra organización política, es que no han entendido que de la única forma que el PLD vaya a regresar al poder en el 24 o en el 28 es simplemente auspiciando lo que es la renovación del liderazgo interno por caras nuevas, con ideas nuevas, pero también con una ideología política que coincida, pero también que llene las aspiraciones de miles de dominicanos que viven en un estado de miseria, con miles de dominicanos donde la desigualdad económica, pero también la desigualdad social. Y la desigualdad, cuando se habla del alcance a lo que son el llenar las necesidades más básicas, eso te dice a ti que el Partido de la Liberación Dominicana, si no hace un diagnóstico interno de las razones por las cuales ellos perdieron en las elecciones del 20 ante el Partido Revolucionario Moderno y ante el actual presidente de la República, Luis Abinader, eso te dice a ti que el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana está en duda. En pocas palabras, de la única forma que el Partido de la Liberación Dominicana, de una forma u otra, puede alcanzar el poder en las elecciones del 24, es tratando de preservar, es tratando de motivar, es tratando de incentivar, pero también es de una forma u otra integrando en funciones clave dentro de esa organización política a figuras políticas como lo es Julio César Valentín. La salida de Julio César Valentín, créemelo, es un síntoma de una organización política en la cual no han entendido el gran dilema que dichos dirigentes políticos están enfrentando
entre lo que es la reconstrucción y renovación interna o lo que es la desintegración y el decalabro de una organización política. Hasta que los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana entiendan esa diferencia entre desintegración, pero también entre reconstrucción. ¿Y por qué no? Cuando hablamos de fomentar lo que es la renovación interna, esa percepción de decalabro va a seguir, lo cual va a disminuir lo que es la fortaleza de esa organización política y va a aumentar la percepción de que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido disminuido, el cual en este momento está en una posición de debilidad, no de fortaleza electoral. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.